Qué extraño destino tener que sufrir tanto miedo y dudas por algo tan insignificante. Hay una increíble pasión detrás de este proyecto que yo no he visto en mi vida hasta este extremo. 3 películas al mismo tiempo. Me siento afortunado por formar parte de este proyecto. Todos hemos dedicado 2 años de nuestra vida. Creo que eso se percibe en la película. En la próxima media hora descubriremos por qué el estreno de La Comunidad del Anillo, la primera película de la trilogía de El Señor de los Anillos, ha provocado una expectación sin precedentes. Compartiremos aventuras con sus actores en Nueva Zelanda, dentro y fuera del plató. ¡Allá voy! Y presenciaremos una exclusiva primicia de una de las escenas más emocionantes de la película. Bienvenidos a La Cruzada del Anillo. Estoy convencido de que el espectador estará lleno de temor e impaciencia. Es la aventura por excelencia. El Señor de los Anillos tiene lugar en un mundo llamado Tierra Media. Una visión de nuestro propio planeta anterior a nuestra historia conocida. La edad en que la paz y la libertad están siendo atacadas por oscuras fuerzas empeñadas en la destrucción. Ignorantes del peligro que se avecina están los hobbits, pequeños y pacíficos seres, parientes cercanos de los humanos. Un hobbit, Frodo Bolsón, ha disfrutado de una vida sencilla, hasta que hereda un anillo. Aprende del mago Gandalf qué es el anillo único. Un instrumento del mal absoluto forjado por el Señor Oscuro, Sauron. Un sencillo aro de oro que contiene en su esencia la savia del mal en estado puro. Ese anillo corromperá a quien quiera que lo posea. Y Gandalf no está seguro de que, aun siendo sobrehumano e inmortal como es, pueda resistirse al poder del anillo, pero tiene fe en que un hobbit sí pueda hacerlo. Muy conmovedor. ¿Qué debo hacer? Frodo tiene plena confianza en Gandalf. Cualquier cosa que Gandalf le pida que haga, Frodo sabe que es para bien. Acompañado por sus amigos Sam, Merry y Pippin, Frodo acepta la misión de destruir el anillo. Pero eso solo es posible si es arrojado en los fuegos del Monte del Destino, en el corazón del territorio del Señor Oscuro. Esta heroica misión nació de la imaginación de J.R.R. Tolkien, profesor de lenguas antiguas y mitología en la Universidad Inglesa de Oxford. Tolkien dedicó 14 años a escribir los 3 volúmenes de la epopeya leída ya por más de 100 millones de personas en el mundo. Durante 5 décadas desde su publicación, muchos asumieron que su dimensión sería disuasoria para su conversión en una película de acción y aventuras. Pero el director neozelandés Peter Jackson se propuso su propia cruzada para llevar la obra maestra de Tolkien a la pantalla. Han tenido que pasar 50 años para convertirla en una película. Hay 2 razones para eso. La primera, que New Line era partidaria no de hacer una película, sino 3. No se adapta el libro más apreciado de todos los tiempos para quitarle la mitad de las grandes cosas buenas que tiene. La otra razón clave es que hoy puede hacerse gracias a los avances en tecnología que se han conseguido en los últimos 7 años. Ahora podemos cruzar la barrera de lo que es posible mostrar. Jackson pensaba que hacer justicia a El Señor de los Anillos requería un enfoque revolucionario. Decidió rodar la trilogía completa sin interrupción en un periodo de 2 años. Es una producción que por primera vez en la historia ha acometido 3 películas a la vez. Las complicaciones son exponenciales comparadas con hacer una película sola, o hasta 2 al mismo tiempo.
En los preliminares de la producción, Jackson colaboró con Richard Taylor, director de Weta Workshop. Richard, con una enorme dedicación y entusiasmo, acogió una de las más difíciles tareas, la de crear pieza por pieza armas y armaduras. Todas las miniaturas y criaturas de la película tienen origen en su taller. Lo primero que sabía que había que hacer era contratar a expertos en armaduras y manufactura de armas. Empleamos a un habilidoso espadero, Peter Lyons, que las ha vaciado todas directamente del acero, templando las hojas al agua, como se hacía cientos de años atrás. Para actores como Viggo Mortensen, que encarna al Montaraz solitario Aragorn, la autenticidad de las 48.000 piezas, entre armas y armaduras, dieron vida a la Tierra Media. A menudo ves películas en las que la gente en segundo plano, sus armas y uniformes son pasables. Pero en esta, cada elemento se ha hecho con exquisitez. Suena ridículo, pero la mayor razón por la que quise ser Galadriel fue por las orejas. Porque siempre quise tener orejas puntiagudas. Quería trabajar con Peter y me encantaba el libro, pero me interesaba sobre todo formar parte como algo fantástico. 5 unidades por separado rodaron diariamente por toda Nueva Zelanda, a menudo en remotas localizaciones accesibles únicamente por helicóptero. Nueva Zelanda es el escenario ideal para llevar El Señor de los Anillos a la pantalla, porque Tolkien escribió el libro a modo de prehistoria mítica. Supuestamente acontece en Europa, en la Europa de una edad oscura que ya hemos olvidado. La Tierra Media es un lugar real y está en Nueva Zelanda. Como el libro, la película comienza en Hobbiton, una aldea en el corazón de la idílica tierra de los hobbits, la comarca. Hobbiton era una localización importante. Recorrimos el país de norte a sur, de este a oeste, y encontramos este pequeño pedazo de tierra. Después tuvimos que horadar las colinas con 20 o 30 agujeros. Dije, lo esencial en Hobbiton es que tiene que dar la sensación de que llevan cientos de años viviendo ahí. Llegamos a plantar verduras en los huertos de Hobbiton un año antes del rodaje. Jackson consideraba crucial que el espectador se sintiera cercano a los hobbits, gente pequeña en estatura, pero grandes de corazón. Los hobbits son bucólicos, un pueblo agrícola, una comunidad arraigada. Aman la vida, les encanta comer. Su día entero puede rondar alrededor de sus comidas. Parte de mis días favoritos de rodaje han sido en Hobbiton. Hobbits pasándolo en grande. Gusta ver eso porque a partir de entonces se suceden fatigas y peligros. Cuando los hobbits emprenden su viaje, no se imaginan las fuerzas malignas a las que se van a enfrentar. Cuando caen en la cuenta, ya es demasiado tarde para regresar. ¡Eh! El señor Frodo no va a ningún lado sin mí. La primera película de la trilogía de El Señor de los Anillos lleva el nombre de la compañía de héroes que se unen a Frodo. Seréis la compañía del anillo. Gandalf el mago, Legolas el elfo, Gimli el enano, los hobbits, Frodo, Merry, Pippin y Sam. Y humanos, Boromir y Aragorn. Cada uno con su propia idea acerca del anillo de poder. Es un hombre que tiene muy claro lo que quiere y en qué medida el anillo podría ayudarle a conseguir que su patria vuelva a ser lo que fue un día. Por el momento, es un montón de ruinas, devastada, atacada por todos los frentes. Ve en el anillo
la solución. Aragorn es el personaje más físico de toda la historia. Viggo estaba decidido a cabalgar y a hacer sus propios combates y extras. Viggo es esa clase de actor que un día se partió un diente con un golpe de espada y pidió que se lo pegaran para poder terminar la escena. Tendrían que sacarme a patadas y arrastras para impedir que lo hicieran. Los enanos están representados en la compañía por Gimli. Gimli, el enano. Ese vibrante, valeroso y dinámico personaje. Es un guerrero feroz. Igualmente capaz para la batalla es Legolas, el elfo. Un elfo está en guardia, siempre presto a entrar en acción. Es un asesino. El coraje y habilidad combativa de la compañía son impresionantes, pero no lo suficiente como para disuadir a las malvadas criaturas de perseguirlos. Los más terroríficos son los espectros, siervos del Señor Oscuro, que no cejarán en su empeño de perseguir a Frodo y al anillo. No tienen buena vista, pero sí un gran olfato. Van como sabuesos, husmeando el anillo. Dan miedo, son el material perfecto para una pesadilla. Gandalf ha sabido siempre que los espectros han caído en las garras del mal, pero no se espera lo que ocurre cuando busca el consejo de Saruman el Blanco, decano de su orden de magos. Saruman es el número 1. Saruman es sin duda el más brillante, poderoso, el más inteligente, el más sabio. Gandalf es el número 2. Su personaje se pervierte, se desvirtúa, codicia el poder, gradualmente, como suele ocurrir. Hay una cita famosa: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Los héroes del Señor de los Anillos no pueden triunfar sobre el mal tan solo con espadas y fuerza física. La victoria dependerá de armas menos tangibles: valor, amistad y amor. Fruto de una conmovedora relación, la princesa de los elfos, Arwen, sabe que ha de sacrificar su inmortalidad si quiere desposar al hombre que ama. La idea de renunciar a mi inmortalidad por él es tan fuerte. Renuncio a la vida que tengo y a toda su comodidad. A mi familia, a mi pueblo, a todo. Es una historia de amor excepcional. Elijo Kitus Trailers. Visita mi canal. Los vínculos de lealtad y amistad se entrelazan a lo largo del Señor de los Anillos. La amistad entre Frodo y Sam es muy profunda. Yo la veo como un ejemplo de amistad pura. Una amistad sin ataduras. Una amistad desinteresada que no pide nada a cambio. Sam quiere a Frodo y quiere proteger a Frodo. Y Frodo es extremadamente protector con Sam. De ahí surge esta pareja, abocados a hacer juntos este viaje, aunque ello suponga penetrar en Mordor o en la misma muerte. Igual que Frodo y Sam pasan cada día de su misión juntos, los actores Elijah Wood y Sean Astin comienzan cada día juntos en maquillaje. Cada día venimos a trabajar a las 5 de la mañana, nos ponemos los pies. Estamos juntos cada paso del camino. Así transcurren nuestros días. Comenzamos, está oscuro aún, el mundo no ha despertado todavía. Nos ponemos los pies, miramos fuera. Eso es en parte lo que hace esta película apasionante. Lo mismo todos los días. El viaje que supone hacer esta película refleja el viaje de Frodo y Sam. Es una de las relaciones más estrechas que he tenido. He ganado un hermano con Sean. El Señor de los Anillos puede considerarse un viaje. Pero Frodo y la compañía no son los únicos viajeros. El reparto y técnicos firmaron su propia aventura por varios años. Antes de la llegada del resto del reparto, Jackson reunió al cuarteto de hobbits, pues sabía que su relación sería la clave de la cruzada que les esperaba. Tuvimos 6 semanas de preparación y encajamos bien. Entrenamos con las espadas juntos, fuimos a clases de dialectos juntos, hicimos lecturas de guión juntos.
Fueron unas 6 semanas de entrenamiento. Esgrima, canoa, gimnasio, para adquirir físico de hobbit. Para toda la compañía, casi todos ellos cumplieron 2 veces los años durante el rodaje. La duración de la producción y sus exigencias físicas hicieron que terminar El Señor de los Anillos fuera una auténtica heroicidad. A veces tienes que subir montañas una y otra vez, recorrer los campos con mal tiempo y levantarte muy temprano. Y si tienes 61 años, te dices a ti mismo, ¿es así como quiero gastar mi tiempo? Y la respuesta es sí, el proyecto merece la pena. En los días libres, cuando no tenían que recibir atención médica, cada miembro del reparto disfrutaba de la belleza de Nueva Zelanda a su manera. Cuando no trabajo, me gusta pasar tiempo solo. Nadie en la película consigue excesivo tiempo para sí mismo. ¿Qué hago en mis días libres? Últimamente lanzarme desde aeroplanos. Descender con tabla de snow. Saltar desde teleféricos. ¡Ya voy! Y es una pasada. En este viaje, la persona con menos tiempo libre es el hombre al timón, Peter Jackson. La fatiga mental, imagino, es el mayor problema en una película como esta. Mi manera de combatirla es diciéndome, ¿preferirías hacer otra cosa en este momento que rodar esta película? ¿Estar en otro lugar? Obviamente, la respuesta es no. Hago lo que me encanta hacer. La pasión y visión de Pete en esta película, su conocimiento del libro, su devoción para recrear el mundo de Tolkien, todo eso es sencillamente asombroso. Le tengo un respeto absoluto. Es increíblemente meticuloso, perfeccionista, algo que admiro y envidio, pero tiene muy buen humor. Eso es absolutamente vital en un director que acomete esta historia. Él es el Señor de los Anillos. Parece apropiado que El Señor de los Anillos, la obra de toda una vida de un escritor, acabe siendo el proyecto de película más desafiante de la historia del cine. Hacer 3 películas con toda su complejidad y detalle juntas y al mismo tiempo es algo que probablemente no volveré a hacer en mi vida. Ha sido la primera vez y la última. Si hacemos una película que tenga el corazón y el espíritu del libro y los personajes tanta vida como tienen cuando lees el libro, será accesible a todos los que no lo han leído. Se sentirán inmersos en una gran historia. Eso es lo que provoca El Señor de los Anillos. Como prometimos, tenemos imágenes exclusivas de la Comunidad del Anillo. La compañía entra en el reino subterráneo de los enanos, Moria, rodeada por fuerzas del mal. Su única esperanza es conseguir pasar desapercibidos. ¡Seguid, Frodo! ¡Orcos! ¡Atrás! ¡No os separéis de Gandalf! Tienen un troll de las cavernas. ¡Dejad que venga! ¡Aún queda un enano con vida en Moria! Kitus Trailers. Visita mi canal.
9 de diciembre, la misión comienza con La Comunidad del Anillo. Estreno simultáneo en 10.000 salas de todo el mundo. Donde quiera que estés en el mundo, tu entrada de cine es un pasaje para la Tierra Media, donde te unirás a Frodo y a la compañía para vivir la aventura de tu vida. Se ha puesto una increíble pasión en todo este proyecto que yo no había visto jamás hasta este extremo en ninguna de las películas en las que he trabajado. Es toda una aventura. Un hombre. Un anillo para gobernarlos a todos. Un billete de ida a la Tierra Media. Te bajas del avión y ya estás en la película. En los dominios de la Tierra Media se cuenta la leyenda de Sauron, el Señor Oscuro, y del anillo forjado para otorgarle el poder de esclavizar al mundo. Perdido durante siglos, fue codiciado y buscado por muchos, pero ha acabado en manos de quien menos cabía imaginar. Los hobbits son una raza autóctona de la comarca. El territorio rural de la Tierra Media, cautivador e intacto, jamás habitado por ningún humano u otro ser. Los hobbits son por regla general bastante pequeños, más o menos miden 1 metro, según la descripción que hace el libro de Frodo, el principal hobbit de El Señor de los Anillos. Son gente rústica. Se percibe la inocencia en ellos. No conocen las maldades del mundo. Frodo Bolsón, uno de los hobbits, acomete este arduo y peligroso viaje para librar al mundo del mal. Frodo no entiende el gran mundo, no conoce el bien y el mal en sí mismos. Solo sabe que su pueblo y su estilo de vida se encuentran bajo una gran amenaza. Cuando lees El Señor de los Anillos, te das cuenta de que el mundo de la Tierra Media es, obviamente, muy importante para Tolkien. Lo describe al detalle. Ha dedicado libros, además de El Señor de los Anillos, a desentrañar su historia. Ha creado un mundo de extraordinaria profundidad. Pero también es importante considerar que la película es mucho más que un puñado de personajes disfrazados recorriendo Nueva Zelanda. Hemos puesto mucho cuidado a la hora de construir una historia cultural de los pueblos de la Tierra Media. El Señor de los Anillos es una mitología, un cuento, una aventura. No ha existido nunca, excepto en nuestros corazones. Y, sin embargo, ahí está Hobbiton, en 3 dimensiones, con su humo saliendo de los agujeros en los que viven. Y yo me lo creí. A fin de cuentas, la Tierra Media es un personaje, el personaje con más fuerza de las historias de El Señor de los Anillos. Era muy consciente de que había que crear un mundo expansivo que se extendiera más allá de las 4 esquinas de la pantalla de cine. Esto es la Tierra Media. Tiene todos sus paisajes, su geografía,
Formaciones Kitus Trailers, geológicas, visita mi canal. paisajes, lo tiene todo. Creo que Nueva Zelanda, en muchos sentidos, es el lugar ideal para rodar las películas. Porque su terreno es joven, muy salvaje, silvestre, indómito. Eso es lo que lo hace especial. Nueva Zelanda es ideal para llevar El Señor de los Anillos a la pantalla porque Tolkien concibió el libro como una prehistoria mítica. Supuestamente acontece en Europa, en la Europa que existió en una edad oscura que ya tenemos en el olvido. Con ese punto de partida queríamos un paisaje europeo, pero con características familiares y ajenas al mismo tiempo. Una visión ligeramente surrealista de Europa. Sería tentador pensar que se puede rodar en Inglaterra, pero no queda nada en Inglaterra que no haya sido transformado por civilizaciones posteriores. Pero aquí, en Nueva Zelanda, quedan hectáreas de cómo Inglaterra fue antaño. Y Tolkien la habría elegido como escenario de su historia. Exploramos el país de norte a sur, de este a oeste, y encontramos este pequeño rincón. Hay una gran vista desde aquí. Hicimos una salida de reconocimiento un sábado, antes de comenzar el rodaje. Recorrimos las tierras de este granjero. Lo que Alan y John hicieron fue sentarse en esas tierras con su cuaderno y dibujar el paisaje que contemplaban. Pero lo dibujaban ya como Hobbiton. De repente, se encontraban añadiendo agujeros hobbit y surcos con coles, lavaderos, setos, etc. Recorrimos la granja mientras John y Alan daban vida a Hobbiton sobre el papel. Alan Lee y John Hope son los artistas conceptuales que han ilustrado la mayoría de los libros de Tolkien. La imagen que tienen los devotos de la novela se completa con la imaginería creada por John Hope y Alan Lee. A partir de su trabajo de aquel día, discutimos dónde había que situar Hobbiton. Decidimos que habíamos encontrado el lugar ideal. El paisaje se convirtió en personaje. Así se diseña una película. Buscas medios para contar la historia de distintas maneras. No es solo como la gente habla o actúa en ella. Su arquitectura también se convierte en la historia. ¿Por qué no hemos pensado en vivir así? ¿Por qué todo es tan cuadriculado? Lo encuentras todo muy cómodo, relajante. Hay algo esencial en Hobbiton. Tiene que dar la sensación de que los hobbits llevan centurias viviendo aquí. Comenzamos a plantar los jardines de Hobbiton un año antes del rodaje, lo que supone un periodo de preproducción muy largo para un plató. Un año dejando que Hobbiton germinara y creciera hasta convertirse en un lugar real. Hobbiton, el pueblo de los hobbits, fue el primer exterior al que fui. De inmediato tuve total confianza en que esta película estaba saliendo bien, porque era muy creíble. La trama fundamental es, sin duda, la pugna entre el bien y el mal, pero es simplista y aburrido. Demasiadas películas tratan de eso. Lo que hace interesante a El Señor de los Anillos son los hobbits. ¡Corre! Hay que clavarlo en el suelo. Ya está en el suelo. Sí, pero fuera. Ha sido idea tuya. Los hobbits son bucólicos, una especie agrícola. Una comunidad asentada. Un grupo de amigos que disfrutan de sus historias, su cerveza y su tabaco.
Les encanta comer, aman la vida, son muy apasionados. Los hobbits, por naturaleza, tienden a permanecer en la comarca. No les gusta salir de la comarca. Quieren sentirse seguros. Les gusta estar donde se sienten cómodos. No quieren saber nada de lo que signifique peligro. Por eso conservan esa inocencia de la infancia. Today is my 111th birthday. I regret to announce this is the end. Convertirse en un hobbit lleva 2 horas y media al día, a veces 3. Normalmente se empieza por los pies. Para que te pongan los pies tienes que estar de pie 1 hora. Y eso, a las 4:30 de la mañana, es un poco... I mean, I think the feet are all good, guys. I think, we just have to watch that jiggle. Everything's working well apart from that little vibration that sometimes kicks in. Creo que ese cariño de los hobbits es el valor clave que se percibe en la película. Lo que lleva a Frodo a intentar este dificultoso objetivo es el amor por su pueblo, los hobbits. Para Frodo es algo muy personal. Hace lo que hace porque quiere salvar a su pueblo y a su tierra. Eres el portador del anillo, Frodo. Llevar el anillo de poder conlleva estar solo. Me gusta la idea de que toda la historia, todo el destino de los hobbits, dependa de algo tan pequeño y relativamente insignificante como una alianza de oro. Fue forjado en los fuegos del Monte del Destino. Es algo grande. Ya conocemos la historia y ver cómo se hace aquí es un placer. Supongo que podemos decir, nosotros hicimos los anillos. La película es una misión mítica. Destruir el anillo y librar al mundo del gran mal. El anillo, en la mente de Tolkien, representa la máquina. Es lo que siempre decía. Cuando dice que representa la máquina, dice que representa algo que te arrebata la voluntad libre. El viaje que Frodo emprende es acabar con el gran mal. ¿Podríamos hacer esto en estos días? ¿Podríamos deshacer, acabar a conciencia con algo que sabemos que nunca debería haber llegado a existir? Es la historia de 4 hobbits que emprenden un viaje, pero son 4 hobbits y un anillo, 5 personajes. Richard Taylor ha sido una de las personas más importantes de esta producción. El departamento de diseño de Richard ha sido el encargado de crear las culturas de las razas de la Tierra Media. Lo primero que tuve que hacer fue contratar expertos en armas y armaduras. Empleamos a un competente espadero que ha templado y vaciado las armas de todos los héroes, vaciándolas como hace cientos de años. Con ese método, ha conseguido formas fruto del mismo proceso de años pretéritos. Una de las cosas más importantes para mí es que creamos un fuerte sentido de cultura. Una cultura, en mi opinión, se basa en el detalle. En las generaciones de personajes, de un pueblo, de una especie, que fundamenta su vida en la generación anterior. Estamos desarrollando una botella del pony pisador. Procuramos crear una forma única para nosotros. No quiero que nadie vea nuestros complementos y vestuario y diga,
Tengo uno de esos en casa. El espectador, esperamos, adquirirá una perspectiva más rica y completa de las culturas que vivieron hace miles de años para generar el momento preciso que se muestra en la película. Yo conozco a un bolsón. Está ahí, Frodo Bolsón. Es primo mío. Primo segundo por parte de madre. Y primo tercero por parte de padre. El viejo Bilbo le ha dejado todo, ¿saben? ¡Tranquilo, Frodo! En Bree, tanto en el libro y en la película, es la primera vez que los hobbits tienen conciencia de haber dejado un lugar de seguridad y comodidad para aventurarse. Han comenzado una aventura, supongo, y eso es peligroso. ¿Cómo sabemos que este montaraz es amigo de Gandalf? No tenemos más remedio que confiar en él. ¿Pero a dónde nos lleva? Kitus Trailers, visita mi canal. Viggo ha asimilado completamente el arte del manejo de la espada. Esta es la que lleva antes de tener Narsil. La lleva al principio de la película. La empuñadura es tan grande que se puede coger con 2 manos. Viggo trata a su espada como si le fuera la vida en ello. El taller se siente satisfecho por su intención y dedicación para interpretar al detalle. ¿Qué puedo decir de Viggo? Es el más dedicado y atlético. El mejor espadachín que he entrenado jamás. Bob me tenía preparado un cursillo acelerado cuando llegué. Es impresionante. Un experto espadachín y un gran profesor. Estricto, sí, pero también colaborador, alentador y paciente. He aprendido mucho con él. Nunca deja de aprender. Siempre está dispuesto a escuchar y siempre dispuesto a entrenar. El mundo es un lugar mejor con los elfos. Son artísticos, son bellos. Han aportado a la tierra mucha de su alegría y su belleza. Los elfos son los primogénitos, los más antiguos y sabios de las razas que hablan. Son intemporales e inmortales. Poseen un agudísimo sentido de la vista y el oído. Una perfecta relación con la naturaleza. Y también son muy poderosos. Procuramos también evitar la idea de que los elfos son como hadas. Pueden ser, de hecho, seres peligrosos y temerarios. Mirarás en el espejo. Que veré si lo hago. Ni el más sabio te lo diría, pues el espejo muestra muchas cosas. Cosas que fueron, cosas que son, y algunas cosas que aún están por Kitus llegar. Trailers, visita mi canal. La manera en que las películas están narradas es muy real. Hay una cultura que realmente existe. Puedes sentir la historia, el presente y el futuro de cada uno de sus pueblos. Intentamos diseñar un escenario para los elfos, exactamente como los elfos lo habrían diseñado para habitarlo.
lo que significa mucha naturaleza, en medio del bosque y construido alrededor de los árboles antes que derribarlos. La ciudad de Lothlórien, Caras Galadhon, donde moran, es una ciudad construida alrededor de árboles Mal Lorn, los árboles más grandes que han existido jamás. Los elfos representan una raza de hombres impecables. Su arquitectura debe ser tan inmortal como ellos. Dedicarían mucha atención al detalle. Recuerdo llegar al escenario de Rivendell y ver cómo cobraba vida. Tremendamente bello. La pasión del director y demás personal de la película queda patente en esos pequeños detalles. Los elfos están en el otoño de sus vidas. Parten de la Tierra Media para trasladarse a sus tierras sagradas. Saben que su periplo en el tiempo está llegando a su final. Los colores deberían, por lo tanto, reflejar ese halo de otoño que cubre a los elfos cuando llega la hora de partir. Hay que tener en cuenta unas reglas para con los elfos. Son muy altos, tremendamente elegantes. 300.000 personas esperaban en Wellington y yo tenía que conseguir un puñado de personas altas, guapas, entre los 16 y los 30 años. Supermodelos disponibles las 24 horas durante 2 años. Sí, imagínate. Lightish colours, yeah. All right, there we are. And the Rivendell elves are dark, so it's definitely light and grey, and then dark and green, I think. Y nos ponen de los nervios, altos, delgados, atractivos. Estamos hartas de ellos. Totalmente hartas. No te dejan entrar si no tienes orejas con piquito. Son obligatorias. Siempre he querido tener orejas picudas. Quise trabajar con Peter, me encantaba el libro, pero quería formar parte como algo con un elemento fantástico. Tardo 1 hora en ponerme las orejas. Fascinantes. Son de gelatina. Solo se pueden usar una vez. Si lloviera, se disolverían. Se ha discutido mucho acerca de los elfos. Hay un libro dedicado a los elfos. En muchos sentidos son los ángeles de la historia, buscando constantemente su aura. Y ese halo... Yo soy Galadriel, la Dama de la Luz. Como es la reina y los elfos están terminando su existencia, partiendo a los puertos grises, emana tristeza, amargura por lo que su pueblo está sufriendo. Ella pasa la antorcha a los hombres, a la humanidad. Reta a los espectadores como diciéndoles, ¿qué haríais con la Tierra Media? Nosotros hemos tenido este paraíso. Ahora vosotros, los hombres, vosotros, la humanidad, sois los responsables de la Tierra. Creo que es un profundo mensaje. Nos hemos tomado todas las molestias necesarias para cerciorarnos de que todas las lenguas, la pronunciación de los nombres y los lugares de la película sean lo más auténticos posibles. Se pronuncia Gandalf, no Gandalf. Es Gandalf. Es Saruman. Es Theoden, no Thioden. Si el autor lo ha dejado por escrito y lo explica, es así como hay que pronunciarlo. Tienes que decirlo bien. El élfico es extraordinario. Es una lengua bellísima. Una de las cosas que Tolkien dice en el libro es que su voz es cantarina, un tañido de campanas. Fluye de la boca con montones de bellos sonidos. Me deja perplejo. Me asombra el tiempo que ha debido llevar construir estas lenguas. Asombroso. Te convence como lengua real. Es extraordinario que lo haya hecho un hombre solo.
En la película se oye algo de la lengua de los enanos, élfico, sindarin, quenya, que se traducen en subtítulos para que se entiendan. Ojalá todos mis diálogos fueran en élfico. Me encantaría. Y eso significa: no, mi señor, el invierno aún no ha llegado. ¿Dejarías a tu pueblo antes de tu muerte? Cuando todos los personajes llegan a Rivendell, la única razón por la que ha sido convocado el concilio es para descubrir dónde ha estado el anillo tantos años y decidir qué hacer con él. Cuenta con mi espada. Y cuenta con mi arco. Y con mi hacha. Tolkien se toma muchas molestias en describir el mundo de los hobbits, de los elfos, enanos y hombres, todos diferentes. La compañía es un grupo de representantes de esos pueblos con un objetivo común. Es interesante explorar las actitudes de unos con otros. Estoy haciendo las prótesis de Gimli. Viene esta tarde para que se las peguemos. Hablando en nombre de los enanos, hay quienes al ver nuestro empeño por ganarnos la vida honestamente horadando la tierra y transformándola en arte, obviamente celosos de nuestra cultura, dirían, sin dudar, que eso significa que somos materialistas y codiciosos. Pues claro que somos materialistas. Eso es lo que tiene que ser un enano. Los enanos se han aprovechado de la tierra. Kitus Trailers, Han visita mi minado el canal. terreno para crear estas inmensas estancias tan bellas para ellos. Gimli está encantado de llevar al grupo a través de las minas de Moria. Le permite alardear de su riqueza, de la habilidad de su pueblo como ingenieros y arquitectos. Las minas de Moria, para Gimli, es lo más increíble del mundo. Fueron construidas por los enanos. La estructura más grandiosa de los enanos. No lo consideran tan solo una ciudad, es más bien un país subterráneo en el que vivían los enanos. Debió haber sido algo digno de verse. Moria es ahora un lugar oscuro, sucio, espeluznante. Estamos en las entrañas del infierno cuando entramos en las minas de Moria. Just try and make it a little smoother through that area. It was the middle of the shot. Claro que cuando entra descubre que los rumores de que los enanos de Moria han sido víctimas de una hecatombe son ciertos. Creo que es algo que Peter Jackson hace extraordinariamente bien. Crear ese paisaje dinámico de miedo y oscuridad. Ya vienen. No creo que El Señor de los Anillos debiera haber sido rodado por alguien que no entendiera bien los efectos especiales. Los efectos podrían haber superado a la historia. La visión que pretende dar la película es realista. De modo que cualquier criatura, aun siendo fantástica y sin perder de vista su origen, pudiera ser de carne y hueso, basada en elementos reales de la naturaleza. El troll de las cavernas, por ejemplo, si te fijas en las uñas, están agrietadas y sucias. Su piel tiene bultos y granos, está descolorido, tiene suciedad en todas sus grietas y cortes.
Los magos, como mi personaje, Gandalf, y su adversario y ex colega, Saruman, encarnado por Christopher Lee, tenemos capacidades sobrehumanas recibidas de lo alto por un poder sin nombre para proteger y cuidar de la Tierra Media. Saruman es definitivamente el más brillante y poderoso, el del intelecto más genial, el más sabio. Gandalf está claramente del lado del bien y Saruman, me temo, traiciona los poderes recibidos de lo alto. Por eso, una parte central de la película es la batalla entre los dos magos. Gran parte de la pugna entre el bien y el mal es la lucha entre el respeto por la naturaleza, representado por los elfos, y el abuso de la naturaleza, representado por los orcos, y por Sauron y Saruman, las fuerzas del mal. Es la primera noche de El Señor de los Anillos y ya tenemos un nutrido grupo de orcos. Estamos emocionados. Es el fruto de 2 años de trabajo. No tendréis tantas ganas de aplaudir por la mañana. Tenemos muchos personajes malvados, los orcos y los Uruk-hai, los súbditos de Saruman. We don't like trees, okay? Hate trees. So we're going to show you how an orc would chop wood. Okay, the most important thing to remember is that nothing straightens up. Okay, it's always lots of tension and all these angles, straight square angles. Okay, Dan, come forward. Okay, and back. Go down to an orc. Right. Okay, and come in and attack your piece of rope. Hicimos a los orcos muy feos. No tienen el menor sentido de la belleza ni de la elegancia. Representan la cruda fealdad. El entrenamiento fue muy intenso. El 90% de nosotros venimos de las artes marciales. Miras la lista y son todo cinturones negros. Sí, un puñado de atletas. Sí. Action. Cada ejército de la película tiene su armamento especial, todo anterior a la pólvora. Nuestra filosofía para el diseño de las armas fue procurar por todos los medios que no se convierta en un diseño fantástico. No es una película como Conan. Tiene que dar la sensación de que la Tierra Media es real y estos elementos plenamente funcionales. Hemos intentado remarcar fuertes analogías industriales a través de la brutal crudeza de las formas que configuran la armadura de los orcos y los Uruk-hai, su naturaleza de producción en masa. Esto es cota de malla. Montones de cota de malla. Este es un traje orco de Moria. Estoy trabajando ahora en él. Tendrá 13.000 arillos cuando esté terminado. Muchos y diferentes acabados. Plateado, dorado, de Kitus acero, Trailers. cobre. Visita mi canal. Esto es un día de trabajo. Es poco común trabajar tanto para una película. Es complicado tener en cuenta tanto detalle. Mucho trabajo al detalle para enriquecer la historia. Había que enriquecer sus culturas. Eso se percibe en sus diseños. Hemos hecho todo con esa idea, cada complemento.
Ventanas, puertas. Es fácil reconocer algo alemán, italiano o inglés. Estamos haciendo lo mismo con las culturas de la Tierra Media. Richard Taylor tiene razón cuando dice que cultura es un conjunto de detalles, de un marco cultural concreto, que puede ser superficial o estricto, dependiendo de su estado de evolución. No hay nada que desentone. Si te concentras en los detalles, estos te conducirán a la definición de esa cultura. Just start by making a noise. We want you, because you're not human beings, you are animals. You're more thuggish and gorilla-like. Los jinetes negros, también conocidos como espectros, fueron reyes antaño. Desde su caída forman parte de la Legión de Sauron. Trabajan para él, para recuperar el anillo y devolvérselo a su señor. You're not scared of spiders? Not at all. And you don't mind a big spider crawling down there? Because what I figured would be nice is that we're in the middle of all this bug stuff. He looks down and there's this big spider just crawling over his shoulder. No? Well, yeah, I thought it was really cute. Pete tuvo la idea de que cuando los hobbits salen del camino y se esconden bajo el tronco, cuando llega el jinete negro, no solo pasaran miedo los hobbits, sino que todo a su alrededor quedara afectado por su maldad. ¡Salid del camino! Los jinetes negros son de los elementos más memorables del libro. Mucha gente que ha leído el libro recuerda en particular el momento en que los hobbits se ocultan. Dan miedo, son el material perfecto para una pesadilla. El personaje más trabajado es el espectro, más que ningún otro. Esas vestiduras que ves en forma de sudario negro son muy complejas por dentro. Estructuralmente, se han usado más de 50 metros de tela para cada una. Me pone los pelos de punta verlos en la pantalla. El concepto de espectro da grima. Esas criaturas solo pretenden encontrar el anillo que lleva Frodo. Persiguen concienzudamente a Frodo Bolsón. Los hobbits tienen una calidad de vida que desean conservar, como los elfos y los enanos de la Tierra Media. Y está amenazada por Sauron y sus orcos, que ahora se entrometen en sus vidas. No solo representan la esclavitud o la muerte, también la destrucción de todo lo que esos pueblos aman. Más que una pugna entre el bien y el mal, es una lucha que surge del amor a los valores de su mundo y su disposición a luchar para protegerlos. Ojalá el anillo nunca hubiera llegado a mí. ¡Atrás, malditos! Habita en su seno un mal que nunca duerme. Ese retrato del mal en la película está muy influido por lo que Tolkien escribió. Tengo un profundo afecto y respeto por ese material. Pete está enamorado del libro. Se ha sumergido completamente en el simbolismo y la mitología de Tolkien. ¿Qué se puede decir de un hombre que está rodando 3 películas al mismo tiempo? Que es asombroso. Es frío como un elfo, tiene el corazón de un hobbit y está loco como un mago. Lo más cautivador de Pete es que es un hobbit. ¿A que Peter es un hobbit? Es neozelandés. Saltaría desde un helicóptero sobre la nieve con los pies descalzos. Kitus Trailers. Está en Visita perfecta mi forma canal. para parecer un hobbit. All right, and action. Just be sort of waving your sword and look aggressive.
No creo que otro director hubiera sido más apropiado que él. La película tiene su origen en mi visión de ese mundo en colaboración con la gente que trabaja conmigo. Total, completa y absoluta dedicación. No he visto un compromiso igual en un objetivo, o película, o producción de ningún tipo. Es la única manera de hacerlo, filmándolo en un periodo tan largo de tiempo. De alguna manera, el viaje que supone rodar la película, recorrer Nueva Zelanda por todas esas localizaciones, el duro trabajo que supone, refleja el viaje de los personajes. La película es en gran parte una labor de amor de gente que admira el libro. Esperemos que contenga algo de la complejidad, la magia y demás características del mundo de Tolkien. Es algo que se transmitirá de generación en generación. Mucha gente ha dicho que hubiera querido formar parte de eso, porque es histórico. Es una experiencia única en la vida. ¡Jamás podrás pasar! Soy Wendy Strodman, vicepresidenta y editora de libros comerciales y de referencia de la editorial Houghton Mifflin. Para conmemorar el estreno de la película más esperada, La Comunidad del Anillo, hemos publicado la guía oficial de la película, El Señor de los Anillos, y el compañero visual de La Comunidad del Anillo. ¿Qué mejor modo de celebrar la ocasión que con un avance del making-of de la película? Pero antes, quisiera presentarles a alguien muy especial. Rainer Unwin, amigo de toda la vida de Tolkien, contaba con tan solo 10 años cuando su padre le dejó el manuscrito de El Hobbit. Mi padre era editor. Tenía la convicción de que los niños eran los mejores jueces de los libros infantiles. Me pagaba como complemento a mi paga semanal un chelín, que era bastante dinero en aquella época, por hacer reseñas. El Hobbit llegó en 1935, junto con otros libros. Escribí mi reseña. Bilbo Bolsón era un hobbit que vivía en su agujero hobbit y nunca buscó aventuras. Finalmente, Gandalf, el mago, y los enanos le persuaden para partir. Se lo pasa bomba luchando contra orcos y trasgos. Al final, llegan a la montaña solitaria. Smaug, el dragón que la guarda, cae muerto. Y tras una terrible batalla con los trasgos, regresa rico a su casa. Este libro, con sus mapas, no necesita ilustraciones. Es bueno y debería gustar a niños de entre 5 y 9 años. No era una crítica ilustre, pero en aquellos difíciles días no era necesaria una segunda opinión. Si yo decía que era digno de publicar, se publicaba. Yo no le conocí a él hasta muchos años después. Estaba yo en Oxford haciendo un cursillo naval y Tolkien, que era catedrático en Oxford, me invitó a ir a su casa y me ofreció un té austero, como en tiempos de guerra. Cuando entré en el mundo editorial en 1951 o por ahí, me hice con el manuscrito completo de El Señor de los Anillos. Sabía que teníamos que tomar una decisión en uno u otro sentido y acudí a mi padre para presentarle un presupuesto aproximado. Dije, creo que podríamos perder unas 1000 libras. Me contestó por escrito una máxima de esas que siempre se recuerdan. Decía, si crees que es la obra de un genio, puedes permitirte perder 1000 libras. Y nos pusimos manos a la obra. La única contribución que puedo reclamar como mía es la división del libro en 3 partes. A Tolkien no le hizo gracia la idea, pero la aceptó como necesaria, porque todos sabemos que es un libro muy extenso. Tolkien era un hombre muy leal. Y si confiaba en ti por completo. Y nos llevábamos bien, porque en un sentido creo que él sabía que yo le entendía desde que tenía 10 años.
Nunca he visto nada como El Señor de los Anillos. Y dudo que llegue a verlo, porque es algo único. Sigo considerándolo la obra de un genio. Todos tenemos una deuda de gratitud con Rainer Unwin, que falleció poco después de rodar esta entrevista. Ha llegado el momento de disfrutar una primicia exclusiva de la película más esperada de todos los tiempos, El Señor de los Anillos. Decían que era inabarcable, que la historia era demasiado larga, su mundo demasiado vasto, que sería muy arriesgada y difícil. Pero lo mismo se dijo cuando Frodo y Sam partieron para Mordor. Leí por primera vez los libros a los 18 años y mi primer pensamiento fue: estoy deseando que alguien haga una película con esto. Esperé la friolera de 20 años. El 11 de octubre de 1999, Peter Jackson no tuvo que esperar más. Fue el primer día para New Line Cinema de la fotografía principal de la trilogía de El Señor de los Anillos. Sería el proyecto cinematográfico más costoso y desafiante de la historia. Nadie había rodado antes 3 grandes películas seguidas. Lo más interesante que aprendí en esos 14 meses es por qué nadie lo había hecho. Ahora lo sé. Cuando me enteré de que estaban trabajando con El Señor de los Anillos, me quedé perplejo. Pensé, ¿cómo lo harán? Brian Sibley tenía la ardua tarea de hacer la crónica del monumental proyecto. Me reuní con la gente del proyecto. Hablando con ellos, descubrí que respetaban el libro tanto como yo. Su compromiso era hacer una película que reflejara fielmente el mundo de Tolkien. Hay una increíble pasión detrás de todo este proyecto que yo nunca había visto a ese nivel en ninguna de las películas en las que he trabajado antes. Todos están enamorados de las historias. Se percibe en el equipo, en los actores. Saben que es una experiencia única en la vida. El diseño de la Tierra Media era clave. Durante el proceso de guión, Peter Jackson y su compañero de guión, Frank Walsh, sacaron ideas de la centenaria edición de El Señor de los Anillos, en la que aparecen 50 dibujos de Alan Lee. Las ilustraciones de Alan captaban la atmósfera agridulce de El Señor de los Anillos. Conforme la película iba cobrando forma, la idea de buscar a Alan Lee y proponerle formar parte del proyecto se hizo cada vez más importante para nosotros. Peter localizó a Alan en Dartmoor, Inglaterra, y se lo llevó a Nueva Zelanda. Calculamos que estaría aquí entre 12 y 20 semanas. Pero eso fue hace 2 años y medio. Peter también reclutó al célebre ilustrador de Tolkien, John Howe. La obra de John tiende a ser como un plano congelado de cine. Es muy bueno captando la acción en un momento vibrante. Concluimos que el talento de Alan y de John combinados nos proporcionarían todo lo que necesitábamos. Para Peter, el diseño de Hobbiton era crucial. El espectador debe entender lo que Frodo está dispuesto a arriesgar para protegerlo. Cuando exploró su localización, Peter llevó con él a Alan y a John. Es esencial que parezca que los hobbits han vivido en Hobbiton durante centurias. Es difícil de visualizar si ves tan solo una campiña deshabitada. Alan y John se sentaban en aquellos cultivos con un cuadernillo y hacían bocetos del paisaje que contemplaban. Pero esos bocetos eran ya Hobbiton. El Señor de los Anillos es un cuento, una historia de aventuras. Solo ha sucedido en nuestros corazones. Pero ahí estaba Hobbiton, en 3 dimensiones, con humo saliendo de los agujeros donde ellos vivían. Y yo me lo creí. El director de proyectos Tolkien en Houghton Mifflin es Clay Harper. Las localizaciones de la Tierra Media son asombrosamente bellas, o inquietantes, según el caso, y tan importantes como los personajes.
Cada una de las localizaciones geográficas de mayor envergadura aparecen en el compañero visual de la Comunidad del Anillo. Mi favorita es Rivendell. Su presencia en la película sobrepasó mis más atrevidas fantasías. Para inspirarse, Alan Lee decidió diseñar Rivendell no en su estudio, sino en el bosque en que se construiría. Fue una experiencia encantadora estar allí, en ese precioso paraje, intentando pensar como un elfo. Queríamos que los edificios encajaran entre los árboles para evitar el excesivo impacto sobre el paisaje, como habrían hecho los elfos. Alan dio unos toques de última hora, momentos antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Kitus Trailers, El visita mi trabajo canal. gráfico le daba el tono. Pero la cuna de la Tierra Media fue Weta Workshop, dirigida por Richard Taylor, inseparable colaborador de Peter Jackson. Tenía muy claro que había que crear un mundo expansivo que se extendiera más allá de las 4 esquinas de la pantalla de cine. La sensación de que hay culturas milenarias que han compartido siglos de compromiso, creatividad e integridad, como los pueblos y razas de la Tierra Media. La increíble atención al detalle de Weta queda escrupulosamente ilustrada en las armas y armaduras de la Tierra Media. Coges un arma. La mía ha resultado ser una belleza. Pero cualquiera que cojas, la mires por donde la mires, el detalle es fantástico. Te deja atónito. No puedes sino maravillarte por el tiempo, energía y amor que han puesto en todas ellas. Uno de los retos más agradables para Weta fue la creación de la raza más abominable de la Tierra Media, los orcos. Por cada escultura acabaron saliendo 10 orcos o más. De ahí que al final tuviéramos un ingente surtido de ellos. Es una película fantástica, con criaturas, monstruos, seres extraños, magos y pequeños hobbits de pies peludos. Pero eso no era lo más importante de la historia para Peter. Lo más importante era que la historia diera sensación de realidad. Me decía una y otra vez que el libro evocaba la sensación de que no estás leyendo fantasía, sino una historia. Eso es lo que quiso llevar al cine y creo que lo ha conseguido. The finest rockets ever seen. They burst in stars of blue and green. Cut. It was great, Siobhan. It was great, Don. It was good. It was excellent. Let's put that one. Let's do one more. This will just vocal length for luck, but we'll save it. El Señor de los Anillos es una historia muy personal y emocional. A todo actor que entra en la producción, cualquiera que sea la raza que encarne, procuramos que se sienta genuino en lo que se refiere a sus ideales y sentimientos. Estamos recreando la visión de un asombroso escritor de fantasía, la visión de J.R.R. Tolkien. Un mundo que él creó, que a diferencia de otras novelas del género, parecía una historia real. Tienes la sensación de que en realidad ha existido. Acabé siendo el que siempre tenía el libro a mano. Y podía demostrar mis argumentos diciendo, esto es lo que Tolkien escribió. Cuando surge una discusión acerca de cómo es una frase o una escena, lo decisivo es, ¿está en Tolkien? It is a sort of ironic question. 1, 2, 3, 4. And good. Duck, good. Harry, pull him over. Good. That's it. El reparto llegó a Nueva Zelanda 3 meses antes del rodaje para prepararse mental y físicamente. Oh, look at that. That is right in the middle of that middle. Now that is some archery. That's Legolas's full action going down. El intenso entrenamiento preparó al reparto para las exigencias físicas de 1 año y medio de rodaje, llevándoles a los lugares más remotos y espectaculares de Nueva Zelanda. Hemos volado en helicóptero por lugares muy por encima de los árboles, sobre hielo, nieve y bosques. Si estás sobre una montaña o un río y el viento ruge,
No puedes cambiar su aspecto, ni la sensación que provoca. Tras vivir El Señor de los Anillos tanto tiempo, el reparto y el equipo técnico encuentran un paralelismo entre su misión y la de la compañía. El Señor de los Anillos es un viaje, una comunidad que persigue un ideal común. La factura, la creación de esta película, se ha convertido en un viaje para sus creadores, en no menor medida. Las horas que se invierten en un proyecto como este, los altibajos emocionales, resultan increíbles cuando recapacitas sobre lo que ha sucedido en la vida de cada uno. Uno de los pequeños ejercicios que hacía para evitar que me pudiera el cansancio o me abrumara la enormidad de trabajo era pararme un momento y preguntarme, ¿hay algo mejor en el mundo que convertir esto en una película? Obviamente la respuesta era no. Estoy haciendo exactamente lo que me encanta hacer. ¿Gandalf? Bilbo Bolsón. Mi querido Gandalf. Qué alegría volver a verte. Tolkien era consciente de haber creado un mundo que solo existía en sus libros, pero también dijo que ese mundo podía ser enriquecido por otros, con cuadros, música, drama, y eso es lo que Peter Jackson ha hecho. Tolkien creó un mito moderno. Y ocurre que para convertir esto en una película, un director tiene que darle una nueva dimensión, llevarla a un estadio superior. Así nacen los mitos y se transmiten de generación en generación. Veo a Peter Jackson como parte del proceso mítico iniciado por Tolkien cuando escribió la primera línea de ese libro. El origen del concepto surgió en nuestro primer viaje. Volamos allí con Alan Lee y John Howe, nuestros artistas conceptuales. Hay un precioso paraje cerca de Hamilton. La producción pagó al ganadero para que no dejara pastar a las ovejas en él. Era un pedazo de tierra descuidado, un barrizal. La gente que lo visite ahora no se imaginaría lo que la compañía cinematográfica encontró al principio. Llegamos, bajamos de los coches, miramos alrededor y pensamos, Dios mío, hemos llegado a Hobbiton. Había un lugar para Bolsón cerrado, otro para el molino, para el dragón verde y los agujeros de los hobbits. Nos sentamos con los cuadernos de dibujo para transformar sobre el papel este pedazo de tierra en una aldea hobbit. Se siguieron varios meses de trabajo que requirieron movimiento de tierras. Plantaron pequeños huertos en medio, construimos un camino de tierra con la ayuda del ejército neozelandés. Cuando llegó el ejército, en convoy, con maquinaria y camiones, los vecinos pensaban que llegaba la guerra, me imagino. Mi teléfono echaba humo aquella noche. Una de las cosas que consideraba esencial era que Hobbiton diera la sensación de que los hobbits llevaban cientos de años viviendo allí. Literalmente plantamos los jardines de Hobbiton un año antes del rodaje. Plantamos setos y los dejamos crecer. Musgo natural, hierba natural y árboles. Y hogares de apariencia real incrustados en las lomas. Con eso, ya no había que echarle imaginación, porque aquello era Hobbiton, para la cámara y para el espectador. Y para Gandalf, era sentirse como en casa. Cuando lees el libro con un mínimo sentido de la imaginación, no puedes evitar hacerte una imagen mental exacta de cómo es Hobbiton. Y cuando llegué al plató me dije, así es exactamente como la imaginé. Recuerdo el primer día con absoluta claridad. Éramos hobbits desde hacía meses. Tuvimos que trasladarnos al lugar de origen de los hobbits.
Hobbiton era increíble. Nadie quería salir de allí, todos querían quedarse. Los agujeros Hobbit, senderos, huertos y sembrados. La plaza del pueblo con el pub, el maravilloso puente sobre el lago. Todo absolutamente precioso. Todos los detalles de riqueza y delicadeza, todas las cosas buenas que había escritas en la trilogía acerca de Hobbiton se encontraban allí. Todo a nuestra escala, para circular por el pueblo y poder sentirnos como hobbits. Abrir las puertas, pasear por sus jardines y sus calles y ver a otra gente caminando también como hobbits. Es asombroso. Mis días favoritos de rodaje fueron en Hobbiton, cuando rodamos la fiesta de Bilbo. Hay ambiente festivo, gente bailando. Son hobbits en su salsa, divirtiéndose. En un sentido representa, al fin y al cabo, lo que se vislumbra a lo largo de la saga del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una mitología, un cuento, una historia de aventuras. Nunca ha existido, excepto en algún lugar de nuestro corazón. Y aún así, allí estaba Hobbiton, en 3 dimensiones, con su humo saliendo de los agujeros en los que vivían, bajo tierra. Y yo me lo creí. Cuando los hobbits llegan a las puertas de Bree, está lloviendo a mares. Buscan una taberna, el Pony Bar. Hemos procurado con mucho cuidado construir una historia cultural para los habitantes de la Tierra Media, a través de complementos, vestuario y escenarios. Una de las ideas que me transmitió Peter fue que quería que fuera un mundo muy real, que él tuviera la sensación real de que aquello existía, como una realidad alternativa, supongo, o un mundo anterior a este mundo. Quería absoluta profundidad en el concepto. Había una oscuridad, un tinte ligeramente gótico en Bree. Daba la sensación de que las casas y demás construcciones se inclinaban sobre ti. Y claro, los humanos se inclinaban sobre los hobbits. Los hobbits habían salido de la comarca y había gente grande por todas partes que les miraban a los ojos. Y las caras que Peter, los actores que seleccionó, eran rudos, intensos. Y así es Bree en el libro. La primera vez que los hobbits se lanzan a una aventura, supongo que implica peligro. Para creer una historia tienes que creer el mundo en el que se desarrolla. Se ha dado mucha importancia al detalle, aunque la cámara no llegara a captarlo en su totalidad. Creas un ambiente. Por ejemplo, tenemos un alfarero que ha moldeado toda la artesanía de barro de la película, también la de Hobbiton, todo siguiendo los diseños de Alan Lee. Puede que no se vea todo en pantalla, pero creas un ambiente. Si aparece en algún plano, mejor que mejor. Si no, sigue proporcionando una atmósfera que aporta más a las escenas. Eso es lo sorprendente. En esta película quizá no se verán algunos detalles, pero están ahí para crear juntos ese mundo tan rico. Tuvimos en cuenta todas las referencias de Tolkien a la hora de elaborar el propio diseño de producción, su diseño visual. Eso es lo que hace que parezca real, tan histórico. Los jinetes negros son uno de los elementos más memorables del libro. La gente que lee el libro recuerda a los jinetes negros. En particular cuando los hobbits se ocultan bajo un tronco y el jinete negro para en el bosque y los husmea.
you guys all be carefully tucking them because I mean this is your next feast. It's like amazing. You know, you're going to grab these and you're going to fry them up. Quise que la escena fuese lo más parecida posible a la del libro. La rodamos el primer día. At that moment, I think it's pure evil that this thing exudes. So you can sort of have your eyes looking up or looking at each other. Fue nuestra primerísima escena. Pude dedicarle tiempo y pensármela mucho. 33, take one, hitting camera A. And just action hobbits with the mushrooms. Get off the road! Quick! And horse! Nos escondemos debajo del tronco cuando el jinete negro se acerca. Sabe que está cerca del anillo. Desmonta del caballo y nos busca con el olfato. Solo pueden ver sombras en su mundo. Su vista es pobre, pero poseen un gran sentido del olfato. Son como sabuesos negros, sabuesos buscando el anillo con su olfato. Pete tuvo una gran idea. No solo los hobbits pasan miedo, todo alrededor del jinete negro se ve afectado por su maldad. Del tronco salen polillas volando, gusanos del suelo. Una araña inmensa me recorre el hombro. La cogí y la puse sobre el tronco. Todo se muestra infectado por el mal. Los jinetes negros son el mal destilado. El hecho de que esas cosas se tengan que agachar, los jinetes negros, da una perspectiva de lo pequeños que son los hobbits y a lo que se enfrentan. Los Nazgûl, o jinetes negros, fueron reyes y ahora forman parte de la legión de Sauron. Trabajan para él, para recuperar el anillo y devolverlo a su señor. Todo el concepto que envuelve a los jinetes negros es su única pretensión de encontrar el anillo que está ahora en posesión de Frodo. Por eso su propósito es encontrar a Frodo Bolsón. Mi primera escena en la película. Intento dejar atrás a los espectros para proteger a Frodo. Dios mío. Los 9 jinetes negros pisándome los talones a todo galope, acercándose con sus garras. No tienen rostro. Era absolutamente aterrador. Dan miedo, son el material perfecto para una pesadilla. Cuando Frodo se pone el anillo, ve a los espectros tal y como son, una especie de reyes viejos, decrépitos y fantasmagóricos, lejos de su forma original y tremendamente aterradores. Esas vestiduras que ves en forma de gran sudario negro son muy complejas por dentro. Se han usado unos 50 metros de tela para cada uno. Los jinetes llevan mucho peso encima cuando cabalgan. Esas horribles criaturas de aspecto vampírico no tienen recuerdos de lo que fueron. Son seres vacíos, atormentados. El negro absorbe la luz. Al absorber la luz, absorbe la esperanza que puedes tener en la huida. Me hace temblar el ver a esos espectros en la pantalla. Me asombra lo horripilantes que son. Dan grima y son reales porque tienen limitaciones físicas. Pero por otro lado, deben dar miedo, porque pueden llevarte a Mordor. El refugio élfico de Rivendell está oculto en las laderas de las montañas nubladas, entre bosques, ríos y cascadas. Rivendell es una localización legendaria en el libro. Uno de los desafíos de convertir un libro en una película es suplantar la imaginación con algo que los ojos puedan ver. Rivendell es casi una comunidad ideal en la que viven los elfos, en estrecha armonía con la naturaleza. Los hobbits sienten fascinación por los elfos porque son criaturas que se dejan ver poco, rodeados de misterio. Los habitantes de la comarca no tienen ni idea de que los elfos viven en los árboles de Rivendell. Como hobbits,
Todo eso es nuevo para nosotros también. Por eso no nos cuesta transmitir esas emociones al ver algo tan distinto y bello. Peter Jackson imaginó un ambiente etéreo de pasado esplendor. Rivendell daba una sensación otoñal. Rivendell es una sociedad en lenta decadencia. Tiene un aspecto antiguo, pasados ya sus mejores tiempos, muy apropiado para el aire de melancolía que rodea la tierra de los elfos. Era un asombroso bosque en miniatura, como un recóndito escenario colocado allí, en medio de la inmensidad. Los artistas tomaron el arte celta y el Art Nouveau como puntos de partida para el diseño élfico. Rivendell posee cierta fantasía, emana belleza, y son capas y capas, cada una con su detalle. Todos los pilares son tallados, cada tejado tiene su propia filigrana, las lamparillas tienen bellas formas. Rivendell se filmó en varias localizaciones, además de en estudio, sobre una miniatura y en un parque al norte de Wellington. Fui allí varias veces y me senté a dibujar. Fue una maravilla estar allí, en ese precioso paraje. Diseñé el escenario para los elfos de la misma manera que ellos habrían diseñado su propio habitáculo, lo que supone utilizar mucho la naturaleza. Nunca he visto nada igual. Había cascadas, cada pequeña grieta, cada recodo, eran una belleza. Una de las peculiaridades es que el agua recorre un circuito cerrado. La bombeamos desde un estanque. No podemos arrojar el agua al río por el cloro. Todo el sistema es estanco y está instalado bajo tierra, no puede gotear. Rivendell es frondoso, con una inmensa cantidad de flores y enredaderas. Quisimos hacer lo que los elfos habrían hecho. Construimos las casas alrededor de los árboles para evitar excesivo impacto sobre el paisaje. Es un perfecto y mágico rincón en medio de la nada, rodeado de verde y de vida. Es curioso, porque la agenda de rodaje, en muchos e interesantes sentidos, imita las aventuras que los hobbits encuentran en el libro. Entrábamos en el plató y allí estaba ese paraíso, esa especie de jardín del Edén, ese tranquilo, sosegado y bello paraje. No hacía falta actuar. Creo que Rivendell es un buen ejemplo de un lugar con apariencia real, pero muy distinto a cualquier otro que hayamos podido ver antes. Dado que Tolkien había inventado un lenguaje como el élfico, la lengua negra y la lengua de los enanos, nos cercioramos de que los actores lo tuvieran en cuenta. Trabajamos duro para hacerlo lo más auténtico posible. Cada vez que alguien pronuncia un nombre o un lugar o habla en alguna lengua, nos aseguramos de que sea exactamente como Tolkien lo habría pronunciado. En la serie hay élfico, el Sindarin y el Quenya, que aparecen fundamentalmente en subtítulos. En las escenas de Rivendell y Lothlórien se hablaba mucho élfico. Hubo que hacer muchas consultas para ser precisos. Obviamente, comenzamos con las instrucciones de Tolkien de cómo se pronuncian las palabras y la sintaxis de las lenguas. Teníamos 2 asesores de diálogos desde el primer día, presentes en todo momento. Regularmente dedicaban tiempo a entrenar a los actores en la manera de pronunciar cada lengua. Existe una tendencia cuando tienes que decir algo en una lengua extraña que no entiendes. Tan solo memorizas los sonidos, aplicas un patrón de pronunciación o tu propio tono en la frase. Les decíamos a los actores, tenéis que decidir qué palabras son las importantes. Esto es lo que significan. Al principio resultaba terrible, pero por alguna razón acabé hablándolo con facilidad y muy cómoda. Me salía solo, sin esfuerzo. Si lo sabes, lo dices sin pensar y de repente te ves inmerso en otro mundo.
Una de las cosas que Tolkien dice en el libro es que sus voces suenan como tañidos de campanas. Son mágicas y bellas. Suena así cuando lo hablas. La conexión de Tolkien con el lenguaje tiene su origen ya en la infancia. Inventaba lenguas desde chiquillo. Después adaptaba a los personajes a esa lengua. Pero las lenguas nacieron antes. El poder de la comunicación es algo extraordinario. Es lo que nos hace diferentes del resto de habitantes del planeta. Creo que la diferencia de lenguas tiene relación directa con la diferencia de culturas. Eso le fascinaba, el sonido de las palabras, cómo diferían de cultura en cultura. Con todas las lenguas antiguas que estudió y creó, codificó una sociedad entera. Son los Maiar. Son inmortales, con forma humana. Son espíritus que habitan cuerpos de ancianos. Están en la Tierra Media para enseñar a la gente a combatir el mal. Pero Saruman y Gandalf son distintos. Gandalf es sabio, pero ha aprendido la humildad. Mientras que Saruman es igualmente sabio, pero arrogante. La jerarquía de magos queda definida por los colores. Los colores de la ropa que visten. La de Gandalf es gris. Gandalf el gris. Saruman es superior en su orden. Viste de blanco. Saruman el blanco. Saruman es definitivamente el más brillante, el más poderoso. Con gran intelecto y conocimientos. Gandalf lo dice. Saruman y Gandalf representan caras opuestas del mismo personaje. Lo que puede pasar si ostentas el poder es una maravillosa sinergia. Saruman tiene muchas caras, muchas facetas. Líder, inmortal, cerebro prodigioso, pero no lo usa correctamente. Una parte central de la historia es la lucha entre los dos magos. ¿Por qué no iba a ser Gandalf igualmente egoísta? Sencillamente sabemos que no lo es. La forma humana que adoptó no fue para convertirse en un gran líder, o emperador, o político. No. Tolkien y Gandalf están en el lado de la gente corriente. La cima de los vientos es donde Trancos, antes de darse a conocer como Aragorn, y los hobbits, cuando los dirige hacia Rivendell, ascienden a lo alto del castillo en ruinas. Encontramos un lugar gigantesco, como una seta de roca de unos 100 metros de alto. Tiene una cubierta de hierba que sobresale de la piedra caliza y luego desciende. Y debajo tiene un hueco en cada lado. Con eso ya teníamos el hueco de la cima de los vientos, donde encienden una pequeña hoguera. Después construimos una fila de escalones que ascendía hasta la cumbre. Añadimos unas cuantas estatuas. No están terminadas aún. Acabarán hechas pedazos. Esto fue esculpido por uno de nuestros expertos escultores. Construyó pequeñas maquetas a partir de mis dibujos. Pero como escultor no es probablemente la persona más apropiada para atacarlas, para envejecerlas. Hay que tener cuidado de no cargarse lo mejor de las piezas. Supongo que representan ciertos elementos de tiempo de este lugar. Son también una presencia siniestra, premonitoria de lo que va a suceder. Es muy aterrador. La primera vez que los espectros atacan a los hobbits.
Vamos todos armados. En ese momento nos damos cuenta de que es a Frodo a quien buscan. Y los hobbits se colocan en formación protegiendo a Frodo. Se encuentran en gran apuro cuando están en lo alto. Ponía los pelos de punta. Era un ambiente hueco, malvado, espeluznante, como estaba descrito en el libro y como Peter consiguió que se hiciera realidad en la película. Alrighty, lighting up the torch then. Wind and smoke happening, please. Shooting now, standing by. El objetivo de toda la escena es que parezca un lugar en donde no quieres estar. Una de las cosas más importantes de la música en la historia es que queríamos que reflejara las distintas culturas del Señor de los Anillos. Leyendo el libro se percibe la riqueza de la lengua de los enanos, de los elfos, de los humanos y de los hobbits, pero lo que no consigues leyendo el libro es oír la música. Este proyecto fue agotador y muy a menudo me sentí como Frodo. Me despertaba y decía, ¿por qué habré elegido llevar este anillo? Y muchas veces oía la voz de Peter Jackson diciendo, tú eres quien debe hacerlo. Tú debes crear la música de esta película. Quise llevar el texto de Tolkien a la película. Hay bastante poesía y canciones del estilo Tolkien. Quise reinsertar los poemas y las canciones en la historia. Utilizamos la antigua lengua de los enanos para Moria, interpretada por un coro maorí de Samoa. Utilizamos el élfico, el sindarin y el quenya en la partitura, cantados, de hecho. Hoy hemos compuesto un coro infantil. Fue una manera de trasladar algunos detalles de la historia a la película. You've got a nice tum sound when he arrives. I think it's a tum sound. Am I starting to learn the names of all these things? Or what? No soy un experto en música, no entiendo mucho. Es más, tengo bastante poca idea. No conozco la terminología, no sé cómo se llaman la mitad de los instrumentos. Sé lo que me gusta oír. Puedo expresar si me gusta o no y hacer sugerencias. Afortunadamente, Howard necesita poca orientación. That was pretty good, Howard. It seemed to just the soundtrack just stopped right on the point that the horn came in, so there was no breathing space. Right. So should I stop a beat earlier? You probably should, I think. Yeah. Right. No será músico en el sentido tradicional de la palabra, pero tiene muy claro cómo usar la música, cómo usarla emocionalmente, dramáticamente y también el ritmo. Tiene un fantástico sentido musical. Me emociona oír cuando lo insertan en la película, porque la mejora completamente. Se introduce en la película que he rodado y le da corazón, alma. La partitura es muy clásica, con rasgos operísticos. Ha sido compuesta para transportarte a otro mundo. Parecía lo apropiado para la Tierra Media. Es una historia antigua, de hace 7000 años. Procuré que tuviera ese tinte de antigüedad, que trabajara esa sensación de historia, que diera la sensación de que la partitura ha sido hallada en algún lugar, dentro de un arcón rescatado de un naufragio, o algo así. La imaginación, a diferencia de la realidad, es mucho más fácil de digerir. Te planteas la situación y te dices, sí, puedo hacerlo.
15 meses de rodaje, 3 películas, las 5 de la mañana, ver a la misma gente todos los días. Sí, es una aventura, puedo con ello. Pero es muy distinto a la realidad. Teníamos una agenda inicial para seleccionar actores ingleses para los Hobbits, pues Tolkien concibió la comarca pensando en Inglaterra. Los Hobbits son ingleses saliendo de su diminuto mundo. Un buen puñado entraron en la sala antes de Elijah Wood. Elijah se enteró del proyecto e hizo que un amigo le grabara en una cinta de vídeo su propia audición. No era como un papel normal, no iba a ser humano, iba a ser un hobbit. Y lo que conllevaba convertirse en un hobbit es lo que realmente me intrigó. Estábamos desesperados, no encontrábamos un Frodo. Pusimos la cinta y ahí estaba Frodo. Fue algo extraordinario. Estaba inusualmente centrado, profesional, muy maduro. Eso es por estar en el cine desde muy niño. Es el héroe de la historia, el personaje que al final tiene que hacer el gran sacrificio. Hay una fuerza interior en Frodo que le hace único a la hora de aceptar la responsabilidad de llevar el anillo a Mordor y destruirlo. ¿Estás asustado? Sí, no lo suficiente. Caballeros, no pararemos hasta el anochecer. Viggo Mortensen encarna a Aragorn. Es increíblemente dedicado. Nos sentimos afortunados por tener a un hombre que encarna la pugna por autorredimirse de sus antepasados y su herencia. Él cuida de sí mismo en los bosques y del resto de los personajes. No tenemos más remedio que confiar en él. ¿Pero a dónde nos lleva? Viggo puede encarnar a Aragorn como ese mítico héroe con espada y ropajes, haciendo cosas asombrosas, como si fuera una persona de carne y hueso. Viggo lo hace real y se siente. Viggo ha asimilado a la perfección la cultura y el manejo de la espada. Es el mejor espadachín que he entrenado jamás. Aragorn es el personaje más físico de la historia. Es quien ves. Su fortaleza física, su temeridad, dependiendo de cómo lo mires, es en parte lo que se percibe en él. So it'd be nice just to stop the hobbits a bit closer to Orlando, not let them get too far away. Legolas es un elfo del Bosque Negro, uno de los reinos silvestres. Forasteros de tierras lejanas, debéis uniros o pereceréis. Cuenta con mi espada. Y con mi arco. Es un guerrero en esencia. Ese es básicamente mi papel en la compañía. Tienen un agudo sentido de la vista y una perfecta relación con la naturaleza. Son seres poderosos, especiales. Son inmortales. No han conocido la enfermedad ni las epidemias. Pueden perecer en una batalla o morir de tristeza, pero de nada más. It's just in the middle of his preparation. He's prepared. I'm trying to focus here. I'm trying to get my objectives and my actions right. Just because you don't even think about anything like that, you know. The humans. Los humanos se sienten algo amedrentados ante un elfo. The comely elf, isn't it? We have this joke where we. Eran bromas que nos gastábamos, Viggo y yo. Bean Boy, so threatened these humans, honestly, so threatened by the elves. Yeah, and I'm like. Y le decía yo, al menos no huelo mal y voy a vivir para siempre. Y nos tomábamos el pelo con esas cosas. Eso es porque no saben usar el arco y las flechas como yo. Una parte muy complicada fue el aprendizaje de los movimientos marciales. Siempre me imagino a Legolas como un gato que salta sobre una mesa y para en seco, sin avanzar más. Se para,
y se queda quieto y vigilante sobre la mesa. Ellos son algo así. Poseen ese movimiento gracioso, estilizado, siempre presente en ellos. Se avecina algo. Lo presiento. Galadriel tiene un aura de peligro a su alrededor. Es una de las portadoras del anillo y sabe que si llegara a conseguir el anillo único, se convertiría en una fuerza del mal, como Sauron. Hay algo maravilloso en ella, pero también algo que inquieta y puede que peligroso también. Hasta el más pequeño puede cambiar el curso del futuro. Se siente aterrorizada por la tentación que supone el anillo. Conforme el anillo se acerca a ella, portado por Frodo hasta los bosques de Lórien, donde ella vive, sabe que tendrá que enfrentarse a esa tentación. La idea le da pánico. ¿Mirarás en el espejo? ¿Qué veré si lo hago? Ni el más sabio te lo diría, pues el espejo muestra muchas cosas. Queda en la ambigüedad si es una fuerza positiva o negativa. Porque ella es la reina y los elfos van a abandonar la Tierra Media, vislumbra tristeza, amargura por lo que su pueblo está sufriendo. Ella pasa la antorcha a los hombres, a la humanidad. En cierto sentido, está retando a los espectadores. ¿Qué haríais con la Tierra Media? Nosotros hemos tenido este paraíso. Ahora vosotros, los hombres, la humanidad, sois los responsables de la Tierra. Esta misión te ha sido encomendada. Creo que Arwen juega un papel crucial en El Señor de los Anillos, porque representa el amor. Y Liv Tyler ha aportado un matiz de ensueño a ese personaje. Mi vínculo más estrecho fue con los de vestuario y la diseñadora Anguilla, porque pasé mucho tiempo con ellos, intentando encontrar quién era Arwen y cómo serían sus ropajes. Gran parte de la inspiración la encontramos en las pinturas prerrafaelitas. No llevan corsé, son sencillos, livianos, sensuales. Resulta increíble cómo un actor se mete en su papel, y eso tiene mucho que ver con la manera de llevar su vestuario. Si le queréis, venid a por él. En esta película hay más cosas que contribuyen a eso, como los pies y las orejas. Me paso 3 horas en maquillaje, 1 hora solo para ponerme las orejas. Son de gelatina, solo se pueden usar una vez. Son muy delicadas, si lloviera se disolverían. Se ponen su atuendo y todo fluye para ellos. Es un momento fantástico. Es como convertirse en princesa de cuento. En un curioso sentido, emociona llegar al trabajo y disfrazarse con estos impresionantes modelos, femeninos, muy femeninos. Es muy bonito. Gandalf ha cumplido ya 7000 años. Está ahí para ayudar a la Tierra Media, para protegerla del mal que alberga el Anillo Único. ¿Está a buen recaudo? Gandalf es un personaje muy rico. Ha adoptado encantado la forma humana. Procuré concentrarme más en lo ordinario que en la inmortalidad. Acabó siendo casi un estereotipo. Hasta lleva un sombrero picudo. Ian acabó inclinándose por los ropajes antiguos. Recuerdo que el primer día que le enseñé el sombrero, puso cara de no saber qué hacer con él. Fue una relación de amor-odio. So I don't think you're sort of holding it in any particularly. I think you're just using it, you know, just as a torch, basically. Yeah. Encuentro la magia de Gandalf sutil. Detesto las películas de magos que sueltan rayos de los dedos y esas cosas. Deliberadamente no le dimos a Gandalf ningún cliché visual de poderes mágicos.
Es un mago muy humano y, por lo tanto, un camino fácil para adentrarse en el mundo mágico que creó Tolkien. Good. Got it? We'll just do one more.